2 ejercitar al caballo avanzaban a paso lento pero constante. Ahora que empezaba a disiparse el férreo abrazo del hielo, la tundra primaveral se había convertido en una esponja enorme, que se hinchaba en algunos puntos para crear montículos más altos incluso que el propio Vulcar, y el suelo aspiraba sus botas a cada paso, como si intentara desesperadamente retenerlos. Drizzt, cuyos pies eran los más ligeros, era quien lo tenía más fácil, al menos entre los que iban a pie. Regis, cómodamente sentado sobre los hombros de un resignado Vulcar, no notaba la fangosa humedad en sus cálidas botas. Los otros 3, que habían pasado muchos años en el Valle del Viento Helado, y estaban habituados a los problemas de viajar en primavera, andaban pesadamente, sin quejarse. Sabían desde el principio que, la parte más lenta y agotadora del viaje, sería la primera etapa, hasta que hubieran rodeado los límites occidentales de la columna del mundo, y abandonado el Valle del Viento Helado. De vez en cuando encontraban restos de enormes piedras, los restos de una carretera construida mucho tiempo atrás desde 10 ciudades hasta el paso occidental, pero las losas no les servían más que de confirmación de que se encontraban en el camino correcto, algo que no parecía tener demasiada importancia en la inmensa extensión de terreno que era la tundra. Todo lo que debían hacer era mantener las elevadas montañas al sur, y no se perderían. Drizzt los guiaba e intentaba escoger una ruta que siguiese las zonas más densas de nuevos pastos amarillos, pues estas, al menos, concedían cierta estabilidad por encima del succionante suelo. Desde luego, y el Drow y sus amigos, lo sabían, la hierba alta también podía servir de camuflaje a los peligrosos yetis de la tundra, bestias eternamente hambrientas que a menudo se daban banquetes a costa de viajeros incautos. Aunque, con Drizzt Do'Urden como guía, los camaradas no se consideraban incautos. Dejaron el río muy atrás y encontraron otro tramo de la antigua carretera cuando el sol se encontraba a mitad de camino de la línea occidental del horizonte. Entonces, justo detrás de una larga losa, tropezaron también con huellas recientes. Una carreta, observó Catibrie, al ver las largas líneas de unos profundos surcos. 2, la corrigió Regis, advirtiendo que en cada surco aparecían 2 líneas gemelas. 1, insistió ella, sacudiendo la cabeza. Las marcas se juntaban a veces, y otras se separaban, dejando siempre una huella más amplia cuando se distanciaban. Resbalaba sobre el barro mientras avanzaba, y la parte trasera a menudo quedaba mal alineada con la delantera. Bien hecho, la felicitó Drizzt, ya que también él había llegado a la misma conclusión. Una carreta solitaria viajando al este, y que no nos lleva más de un día de delantera. Una carreta de un comerciante, abandonó Bremen 3 días antes de que nosotros llegáramos allí, informó Regis, siempre al corriente de los tejemanejes de 10 ciudades. En ese caso da la impresión de que están teniendo muchas dificultades para avanzar por este terreno cenagoso, repuso Drizzt. Y es posible que se encuentren con más problemas, les llegó la voz de Bruenor, que seguía un camino paralelo, pero algo separado de ellos, y estaba ahora inclinado sobre un pequeño montecillo de hierba. Todos fueron a reunirse con él, y descubrieron de inmediato el motivo de su preocupación. Varias huellas muy marcadas en el barro. Yetis, dijo el enano con aversión. Y llegan justo hasta las huellas de la carreta para luego regresar. Saben que este es un sendero utilizado, o yo no soy un enano barbudo. Y las huellas de Yeti son más recientes, observó Catibrie, detectando el agua que seguía en su interior. Desde lo alto de los hombros de Vulcar, Regis paseó la mirada en derredor, nervioso, como si esperara que un centenar de las peludas criaturas fueran a saltar sobre ellos. También Drizzt se agachó para estudiar las depresiones, y empezó a menear la cabeza. Son recientes, insistió Catibrie. No disiento en tu evaluación del tiempo, explicó el Drow. Solo en la identificación de la criatura. No es un caballo, refunfuñó Bruenor, a menos que sea un caballo que ha perdido 2 patas. Es un yeti, y muy grande. Demasiado grande, afirmó el Drow. No es un yeti, sino un gigante. ¿Gigante?, repitió el enano, escéptico. Nos encontramos a 15 kilómetros de las montañas. ¿Qué hace aquí un gigante? ¿Eso qué?, respondió el Drow, y su sombrío tono fue muy elocuente. Los gigantes raras veces abandonaban las montañas de la columna del mundo, y cuando lo hacían no era más que para llevar a cabo maldades.
Tal vez este era un único rufián, esa sería la situación más ventajosa, o tal vez era un explorador avanzado de un grupo mayor, y más peligroso. Bruenor lanzó una maldición, y descargó con fuerza el filo del hacha llena de muescas contra la blanda turba. Si estás pensando en dar la vuelta, y regresar a las malditas ciudades, piénsalo mejor, elfo dijo. Cuanto antes salga de este barro, mejor. Las ciudades han vivido muy bien, sin nuestra ayuda todos estos años. No necesitan que volvamos ahora. Pero sí hay gigantes, empezó a decir Catibrie, pero Drizzt la interrumpió. No tengo intención de regresar, anunció. No aún. No, hasta que tengamos pruebas de que estas huellas presagian un desastre mayor del que un gigante, o incluso un puñado de ellos, podría perpetrar. No, nuestro rumbo sigue en dirección este, y tan rápido como podamos, porque ahora espero poder atrapar a esa carreta solitaria antes de que oscurezca, o poco después de ello, si es que nos vemos obligados a continuar. Si el gigante forma parte de un grupo de fascinerosos que ha salido de casa y está enterado del reciente paso de la carreta, entonces los comerciantes de Bremen podrían necesitar desesperadamente nuestra ayuda dentro de muy poco. Se pusieron en marcha a un paso más rápido, siguiendo las roderas de la carreta, y al cabo de un par de horas vieron a los comerciantes forcejeando con una rueda de carreta floja y bamboleante. 2 de los 5 hombres, sin duda mercenarios, tiraban con fuerza para intentar levantar el carro, en tanto que un tercero, un mercader joven y fuerte que Regis identificó como Maese Camlaine, el comerciante de tallas de marfil y barba de ballena, se esforzaba duramente, aunque con muy poco éxito, para realinear la rueda ladeada. Los 2 guardas estaban hundidos hasta más allá de los tobillos en el barro, y, si bien luchaban con gran energía, apenas conseguían alzar el carro lo suficiente para poderla encajar. Ni qué decir tiene que los rostros de los 5 se iluminaron al detectar la presencia de Drizzt y sus amigos, un grupo de héroes bien conocido entre los habitantes del Valle del Viento Helado. Bien hallados, diría yo, Maese Dorden. Saludó el mercader Camlaine. Préstanos la esfuerza de tu amigo bárbaro. Os pagaré bien, lo prometo. Debo estar en Luskan dentro de 15 días. Pero, si seguimos con la misma suerte que hemos tenido desde que dejamos Bremen, me temo que el invierno nos encontrará todavía en el valle. Bruenor entregó su hacha a Catibrie, e hizo una seña a Wulfgar. Vamos muchacho, dijo. Tú das el tirón, y yo te enseñaré la pose del yunque. Con un negligente encogimiento de hombros, Wulfgar bajó a Regis de sus hombros con un balanceo, y lo depositó sobre el suelo. El halfling gimoteó, y corrió hacia un montón de hierba, deseoso de evitar mancharse de barro las botas nuevas. ¿Crees que puedes levantarla?, preguntó Bruenor al bárbaro cuando el hombretón se reunió con él, junto a la carreta. Sin mediar palabra, sin siquiera dejar en el suelo su magnífico martillo de guerra y Gisfán, Wulfgar agarró el carro, y tiró con fuerza. El fango protestó ruidosamente, aferrándose y pegándose al vehículo, pero finalmente no pudo resistir más, y la rueda se soltó del espeso suelo. Tras un momento de incredulidad, los 2 guardas encontraron asideros, y tiraron también para alzar todavía más la carreta. Bruenor se agachó a 4 gatas entonces, y colocó la curvada espalda bajo el eje, justo al lado de la rueda. Moveos y colocad la condenada cosa, dijo, y lanzó un gruñido cuando el peso recayó sobre él. Wulfgar tomó la rueda de manos del esforzado comerciante, y la colocó en posición, para acto seguido empujarla a fin de colocarla bien en su sitio. Luego dio un paso atrás, y, alzando a Egisfán con ambas manos, le asestó un buen golpe que la fijó con firmeza. Bruenor lanzó otro gruñido ante el repentino cambio de peso, y el bárbaro se acercó para alzar la carreta otra vez, solo unos centímetros, para que el enano pudiera escabullirse de debajo. Maese Camlaine inspeccionó el trabajo, y asintió aprobador, luciendo una brillante sonrisa. Podríais iniciar una nueva profesión, buen enano y poderoso Wulfgar, les dijo con una carcajada. Reparación de carretas. He ahí una aspiración digna de un rey enano, observó Drizzt, acercándose junto con Catibrie y Regis. Abandona el trono, buen Bruenor, y dedícate a arreglar las carretas de comerciantes caprichosos. Todos rieron de buena gana, excepto Wulfgar, que parecía indiferente a todo ello, y Regis, que seguía muy preocupado por el barro que le manchaba las botas.
Estáis muy lejos de 10 ciudades, apuntó Camlaine. Abandonáis otra vez el Valle del Viento Helado. Por poco tiempo, respondió Drizzt. Tenemos cosas que hacer en el sur. En Luskan. Más allá de Luskan, explicó el Drow. Pero lo cierto es que da la impresión de que atravesaremos esa ciudad. Camlaine se mostró satisfecho, evidentemente feliz ante la buena nueva. Se llevó la mano a una tintineante bolsa que pendía de su cinturón, pero Drizzt alzó una mano, al considerar ridículo que el comerciante se ofreciera a pagar. Desde luego, observó Camlaine, turbado, al recordar que Bruenor Batleamer era realmente un rey enano, con más riquezas de las que un simple comerciante podía aspirar a reunir en toda su vida. Ojalá existiera algún modo de que nosotros, pudiéramos compensaros por vuestra ayuda. O mejor aún, ojalá hubiera un modo de que pudiera sobornaros, para que nos acompañarais hasta Luskan. He contratado a unos guardas excelentes, y muy capaces, desde luego, añadió, señalando a los dos hombres con la cabeza. Pero el Valle del Viento Helado sigue siendo un lugar peligroso, y las espadas amigas, o martillos o hachas de guerra, son siempre bien recibidas. Pues en ese caso, viajaremos con vosotros hasta salir del valle, respondió Drizzt, tras mirar a sus amigos, y no descubrir ninguna objeción. ¿Es urgente vuestra misión?, inquirió el mercader de marfil. Nuestra carreta se ha estado arrastrando más que rodar, y nuestro tiro está agotado. Habíamos pensado en reparar la rueda y luego encontrar un lugar de acampada apropiado, aunque todavía quedan 2 o 3 horas de luz diurna. Drizzt miró a sus compañeros, y no vio ninguna queja al respecto. Si bien su misión de ir hasta Espíritu Elevado y destruir a Kryn Cinnibon era realmente vital, el grupo no tenía una prisa excesiva. Así pues, el Drow localizó un lugar donde acampar, una escarpadura relativamente elevada a poca distancia, y todos se acomodaron para pasar la noche. Camlaine ofreció a sus nuevos amigos una deliciosa cena a base de sabroso estofado de venado, y la cena transcurrió en medio de una frívola conversación, en la que Camlaine y sus 4 compañeros fueron los que más hablaron, en su mayoría relatos sobre problemas en Bremen durante el invierno, y sobre la primera captura de la apreciada trucha de cabeza de jarrete, el pez que proporcionaba el material óseo para las figuras talladas. Drizzt y los otros escuchaban educadamente, pero sin demasiado interés. Regis, que había vivido en las orillas de Maer Dualdon y pasado muchos años fabricando sus propias figuras talladas, rogó en cambio a Camlaine que le mostrara los artículos acabados que transportaba a Luskan. El halfling se enfrascó en la contemplación de cada pieza durante un buen rato, estudiando cada detalle. ¿Crees que veremos a esos gigantes esta noche?, preguntó Catti-brie a Drizzt en voz baja, mientras los dos se alejaban un poco del grupo principal. El que tropezó con el rastro regresó a las montañas, dijo el Drow, meneando la cabeza. Probablemente. No hacía más que comprobar la ruta. Temí que hubiera partido en persecución de la carreta. Pero, puesto que Camlaine y sus hombres no se encontraban tan lejos, y dado que no vimos ninguna otra señal de monstruos, no espero verlo. Pero puede provocar problemas a la próxima carreta que pase, argumentó Catti-brie. Drizzt admitió el razonamiento con un asentimiento y una sonrisa, una expresión que se tornó más intensa cuando él y la hermosa mujer intercambiaron miradas. Había una notable tensión entre ellos desde el regreso de Wulfgar. Durante los 6 años de ausencia del bárbaro, el Drow y la muchacha habían fraguado una amistad más profunda, una que lindaba con el amor. Pero ahora había regresado Wulfgar, que había estado comprometido para casarse con Catti-brie en el momento de su supuesta muerte, y las cosas entre el Drow y la mujer se habían vuelto mucho más complicadas. Aunque no en ese momento. Por algún motivo que ninguno de los camaradas podía comprender, durante un fugaz segundo aislado, fue como si no hubiera más que ellos dos sobre la faz de la tierra, o como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor, congelando a los demás en un estado de total inconsciencia. No duró más que unos instantes, pues un alboroto en el otro extremo del campamento los separó. Al mirar más allá de Drizzt, Catti-brie descubrió a Wulfgar, que los contemplaba con fijeza. Sus ojos se encontraron con los del bárbaro. Pero, una vez más, fue solo un momento. Uno de los guardas de Camlaine situado detrás de Wulfgar llamó al grupo, agitando los brazos excitado. Tal vez nuestro amigo el gigante ha decidido mostrarnos su feo rostro, dijo Catti-brie a Drizzt,
Cuando se reunieron con los otros, el guarda señalaba en dirección a otro risco, un montículo de resumante fango que se elevaba como un volcán en miniatura en la cambiante tundra. Allí detrás, indicó el hombre. Drist estudió la elevación atentamente. Catibrie cogió a Taulmaril, el arco buscador de corazones, que llevaba colgado al hombro, y colocó una flecha. Un grano es demasiado pequeño para que un gigante se oculte detrás, comentó Bruenor, pero el enano sujetaba con fuerza su hacha mientras hablaba. El drow indicó su asentimiento con la cabeza. Miró a Catibrie y a Wulfgar alternativamente, señalando con la mano que lo cubrieran. Acto seguido echó a correr, moviéndose con cautela y en silencio hasta llegar al pie del montículo. Tras echar una veloz mirada atrás para asegurarse de que sus amigos estaban preparados, brincó ladera arriba con las dos cimitarras desenvainadas. Y enseguida se relajó y guardó las mortíferas armas, cuando un hombre letón cubierto con una capa de piel de lobo salió de detrás de la base a la vista de todos. Kierstad, hijo de Rebhak, aclaró Catibrie. Siguiendo a su héroe, añadió Bruenor, alzando los ojos hacia Wulfgar, pues no era un secreto para ninguno de ellos, ni para ningún bárbaro del Valle del Viento Helado, que Kierstad idolatraba a Wulfgar. El joven había robado incluso a Egisfan, y seguido a los camaradas cuando estos se habían dirigido al mar de hielo movedizo para rescatar al bárbaro de las garras del demonio, Ertu. Para Kierstad, Wulfgar simbolizaba la grandeza que las tribus del Valle del Viento Helado podrían alcanzar, y la grandeza que también él deseaba. Wulfgar frunció el entrecejo al verlo. Kierstad y Drist intercambiaron unas pocas palabras y luego ambos se acercaron al grupo principal. Ha venido a hablar con Wulfgar, explicó el drow. Para suplicar por la supervivencia de las tribus, admitió el otro, contemplando con fijeza a su camarada bárbaro. A las tribus les va bien bajo la tutela de Berkgar el intrépido, declaró Wulfgar. No es así, respondió Kierstad en tono desabrido, y los otros interpretaron esto como la señal para dejar algo de espacio a los dos hombres. Berkgar conoce las antiguas costumbres, es cierto, siguió Kierstad. Pero las antiguas costumbres no ofrecen la esperanza de nada mejor que la clase de vida que hemos conocido desde hace siglos. Tan solo Wulfgar, hijo de Beornegar, puede unir realmente a las tribus y reforzar nuestro vínculo con las gentes de 10 ciudades. ¿Significaría eso una mejora?, inquirió el otro, escéptico. Sí, contestó Kierstad, sin una vacilación. Ningún miembro de una tribu pasaría ya hambre, porque el invierno es crudo. Dejaríamos de depender tan por completo de los rebaños de caribúes. Wulfgar, junto con sus amigos, puede cambiar nuestras costumbres, puede conducirnos a un lugar mejor. Dices insensateces, repuso el otro, agitando la mano y alejándose de él. Pero Kierstad no estaba dispuesto a dejarlo marchar con tanta facilidad. El joven corrió tras él y lo agarró con aspereza por el brazo, obligándolo a girar. El joven bárbaro empezó a ofrecer otro razonamiento, a explicar que Berkgar consideraba aún a las gentes de 10 ciudades, incluso al pueblo enano del propio padre adoptivo de Wulfgar, más como enemigos que como aliados. Había tantas cosas que el joven Kierstad quería decir a Wulfgar, tantas razones que ofrecer al hombretón, para convencerlo de que su lugar estaba con las tribus, pero no tuvo oportunidad, pues Wulfgar se revolvió con furia, aprovechando el tirón del joven, y, lanzando el brazo libre al frente, asestó un violento golpe al otro en el pecho que lo lanzó por los aires un corto trecho para acabar rodando por la ladera de la pequeña elevación. Wulfgar se alejó profiriendo un ronco gruñido salvaje, y regresó hecho una furia, junto al cuenco que contenía Azucena. Le llovieron protestas por todos lados, en especial procedentes de Catibrie. No tenías que golpear al muchacho, le recriminó esta, pero él se limitó a lanzar un nuevo gruñido, para luego continuar con su comida. Drist fue el primero en descender junto a Kierstad. El joven bárbaro yacía tendido de bruces en el barro al pie del risco. Regis fue el siguiente en acercarse, y ofreció uno de sus muchos pañuelos para limpiar un poco el lodo que manchaba el rostro de Kierstad, y al mismo tiempo permitir que el joven salvara en parte su honor, y se secara disimuladamente las lágrimas que afloraban a sus ojos. Tiene que comprender, insistió el bárbaro, disponiéndose a ascender por la colina. Pero Drist lo sujetaba con fuerza del brazo, y el muchacho no luchó con demasiada energía para soltarse. Este asunto ya estaba resuelto, dijo el drow entre Wulfgar y Berkgar.
Wulfgar hizo su elección. Y esa elección fue marcharse. La sangre está antes que los amigos. Esa es la regla de las tribus, protestó Kierstad. Y la gente que lleva la misma sangre que Wulfgar lo necesita ahora. Drizzt ladeó la cabeza, y una expresión sagaz apareció en su apuesto rostro de piel oscura. Una expresión que calmó a Kierstad más de lo que podrían haberlo hecho las palabras. ¿Es así?, inquirió el Drow con calma. ¿Necesitan las tribus a Wulfgar, o es Kierstad quien lo necesita? ¿Qué quieres decir?, tartamudeó el joven, a todas luces turbado. Berkgar lleva bastante tiempo enojado contigo, explicó el Drow. Es posible que no encuentres un puesto que te guste mientras Berkgar gobierne las tribus. Esto no tiene nada que ver con mi posición dentro de las tribus, aseguró el bárbaro con el rostro contraído por la ira, apartándose con brusquedad. Mi gente necesita a Wulfgar, y por eso he venido a buscarlo. Él no te seguirá, intervino Regis. Ni tampoco puedes arrastrarlo tú contigo, me parece. Con la contrariedad claramente pintada en el rostro, el joven empezó a abrir y cerrar las manos a ambos lados del cuerpo. Miró a lo alto del risco y luego dio un paso en aquella dirección, pero el ágil Drizzt se colocó al instante frente a él. No te seguirá, dijo el Drow. Incluso Berkgar suplicó a Wulfgar que se quedara y gobernara, pero ese, en las propias palabras de Wulfgar, no es su puesto en estos instantes. Pero lo es. No, exclamó Drizzt con tundencia, poniendo fin de plano a nuevos argumentos del bárbaro. No, y no, solo porque Wulfgar ha decidido que no es su lugar. Lo cierto es que me sentí aliviado al enterarme de que no aceptó el mando de manos de Berkgar, porque también yo me preocupo del bienestar de las tribus del Valle del Viento Helado. Incluso Regis contempló al Drow con sorpresa ante aquel razonamiento aparentemente ilógico. ¿No crees que Wulfgar sea el jefe legítimo?, preguntó Kierstad incrédulo. No en este momento, contestó Drizzt. ¿Puede alguno de nosotros comprender el sufrimiento que ha padecido? ¿Podemos precisar los prolongados efectos de los tormentos de Ertu? No, Wulfgar no se encuentra ahora en condiciones de gobernar a las tribus. Ya tiene bastantes problemas para gobernarse a sí mismo. Pero somos su gente, intentó arguir el otro, aunque sus palabras le sonaron poco convincentes incluso a él. Si Wulfgar sufre, debiera estar con nosotros, a nuestro cuidado. ¿Y cómo os ocuparíais de las heridas que desgarran el corazón de Wulfgar?, quiso saber Drizzt. No, Kierstad. Aplaudo tus intenciones, pero tus esperanzas son falsas. Wulfgar necesita tiempo para recordar quién es en realidad, para recordar todo lo que fue importante para él en una ocasión. Necesita tiempo, y necesita a sus amigos. Y, si bien no discutiré tu parecer sobre la importancia de los lazos de sangre, te diré con toda honradez que aquellos que más aman a Wulfgar se encuentran aquí, no allá con las tribus. Kierstad pareció querer responder, pero se limitó a resoplar y a mirar vacuamente a lo alto del risco, incapaz de refutar sus palabras. Regresaremos muy pronto, explicó el Drow. Antes del final del invierno, espero, o en la primavera siguiente, como muy tarde. Tal vez Wulfgar recupere su corazón y su alma en la carretera con sus amigos. Tal vez regrese al Valle del Viento Helado listo para hacerse cargo del mando que realmente merece y que las tribus realmente merecen también. ¿Y si no es así?, preguntó Kierstad. Drizzt se limitó a encogerse de hombros. Empezaba a comprender la profundidad del dolor de su amigo, y no podía garantizar nada. Protégelo, rogó Kierstad. Drizzt asintió. Quiero tu palabra, instó el joven bárbaro. Nos cuidamos unos a otros, respondió el Drow. Ha sido así desde antes de que nos marcháramos del Valle del Viento Helado para reclamar el trono de Bruenor en Mithril hace casi 10 años. Kierstad siguió con la mirada fija en lo alto del risco. Mi tribu ha acampado al norte de aquí, explicó, empezando a alejarse muy despacio. No está muy lejos. Quédate a pasar la noche con nosotros, ofreció el Drow. Maese Camlaine tiene una comida excelente, añadió Regis esperanzado. Y la disposición del Alflin a repartir aún más las porciones indicó a Drizzt que la situación de Kierstad había conmovido a su menudo amigo. Pero Kierstad, a todas luces demasiado avergonzado para volver a subir y enfrentarse a Wulfgar, se limitó a sacudir la cabeza, y se encaminó hacia el norte, a través de la desolada tundra. Deberías pegarle, indicó Regis,
volviendo la cabeza colina arriba, en dirección a Wulfgar. ¿De qué serviría?, inquirió el Drow. Creo que a nuestro grandullón amigo le iría bien una dosis de humildad. Su reacción ante el agarrón de Kierstad fue solo eso. Una reacción, explicó él, meneando la cabeza. Empezaba a comprender con mayor claridad el estado de ánimo de Wulfgar, pues el ataque del bárbaro contra Kierstad no lo había provocado un pensamiento consciente. Drizzt recordó la época pasada en Melemagtere, la escuela Drow de luchadores. En aquel ambiente siempre peligroso, donde los enemigos acechaban en cada esquina, Drizzt había presenciado tales reacciones, y había reaccionado de modo similar él mismo en numerosas ocasiones. Wulfgar estaba de vuelta entre amigos en un lugar bastante seguro, pero emocionalmente seguía siendo un prisionero de Errtu, y sus constantes defensas aún estaban dispuestas para rechazar las intrusiones del demonio y sus esbirros. Fue instintiva, y nada más. Podría haberse disculpado, replicó Regis. No, no podía, se dijo Drizzt, pero mantuvo el pensamiento para sí. En ese momento el Drow tuvo una idea, una que arrancó un brillo particular a sus ojos de colores pliego, un brillo que Regis había visto muchas veces. ¿En qué piensas?, preguntó el Alfrin. En gigantes, respondió él con una sonrisa evasiva, y en el peligro que significan para cualquier caravana de paso. ¿Crees que nos atacarán esta noche? Creo que han regresado a las montañas, para planear tal vez el envío de un grupo de ataque al sendero, respondió Drizzt con toda honradez. Y nosotros ya no estaríamos aquí cuando llegaran. No estaríamos, repitió Regis, sin dejar de estudiar los relucientes ojos del Drow, cuyo brillo no era producto de la luz del sol poniente, y el modo en que la mirada de su amigo se volvía hacia los picos nevados que centelleaban al sur. ¿En qué piensas? No podemos aguardar a que los gigantes regresen, dijo el Drow. Ni tampoco deseo dejar en peligro ninguna futura caravana. Quizá Wulfgar y yo deberíamos salir esta noche. Regis se quedó boquiabierto, y su expresión pasmada hizo brotar una carcajada de los labios del Drow. Durante el tiempo que estuve con Montolio, el vigilante que me enseñó, aprendí mucho sobre equitación, empezó a explicar Drizzt. ¿Planeas llevarte los 2 caballos del mercader para ir a las montañas?, inquirió un incrédulo Regis. No, no, respondió Drizzt. Montolio había sido un jinete muy bueno en su juventud, antes de perder la vista, claro. Y los caballos que elegía para montar eran los más fuertes, y los menos acostumbrados a la silla de montar. Pero poseía una técnica, que él llamaba ejercitar al caballo, para calmar a los corceles, y conseguir que se comportaran bien. Los sacaba a campo abierto sujetos a una correa muy larga y chasqueaba un látigo detrás de ellos una y otra vez para hacer que corrieran en amplios y frenéticos círculos, que se encabritaran incluso. ¿Y eso no conseguía que se portaran peor aún?, preguntó el Alfrin, que sabía poco de caballos. Drizzt negó con la cabeza. Los caballos más poderosos poseen una energía excesiva, me explicó Montolio. Así pues, los sacaba a campo abierto, y dejaba que liberasen aquella energía extra, y cuando él los montaba cabalgaban con fuerza, pero bajo su control. El Alfling se encogió de hombros, y asintió, aceptando su historia. ¿Qué tiene eso que ver con Wulfgar?, inquirió, pero su expresión cambió a una de comprensión en el mismo instante en que la pregunta brotaba de sus labios. ¿Planeas ejercitar a Wulfgar del mismo modo que Montolio lo hacía con los caballos?, razonó. Tal vez le haga falta un buen combate, repuso Drizzt. Y la verdad es que me gustaría librar a la región de cualquier problema con los gigantes. Tardaréis horas en llegar a las montañas, calculó Regis, mirando al sur. Puede que más tiempo, si el rastro de los gigantes no es lo bastante claro para poder seguirlo. Pero nos moveremos con mayor rapidez que vosotros 3, si os quedáis, como prometimos. Con Camlaine, replicó el Drow. Wulfgar y yo regresaremos junto a vosotros dentro de 2 o 3 días, mucho antes de que hayáis dado la vuelta en la columna del mundo. A Bruenor no le hará gracia que lo dejéis fuera, observó Regis. Entonces no se lo digas, indicó el Drow. Luego, antes de que el Alfrin pudiera ofrecer la respuesta esperada, añadió. Ni tampoco debes decírselo a Catibrie. Cuéntales tan solo que Wulfgar y yo partimos durante la noche, y que prometí regresar pasado mañana. Regis profirió un suspiro contrariado.
Ya en una ocasión Drizzt se había escapado, haciendo prometer a Regis que mantendría el secreto, y una Catibrie frenética había estado a punto de sacarle la información a golpes al Alfin. Porque soy siempre yo quien tiene que guardar tus secretos. Quiso saber. ¿Por qué andas siempre metiendo las narices donde no debes? Respondió el otro con una carcajada. El Drow alcanzó a Wulfgar en el otro extremo del campamento. El hombre bretón estaba sentado a solas, arrojando piedras al suelo con aire distraído. El bárbaro no alzó la cabeza, ni ofreció ningún tipo de disculpas, sepultándolas bajo un muro de cólera. Drizzt lo comprendía perfectamente, y reconoció el tormento que hervía justo bajo la superficie. El enojo era la única defensa de su amigo contra aquellos recuerdos horribles. Drizzt se acuclilló y clavó la mirada en los ojos azul pálido de Wulfgar, aunque el fornido bárbaro no le devolvió la mirada. ¿Recuerdas nuestro primer combate?, preguntó el Drow, malicioso. Wulfgar alzó entonces los ojos para mirar al otro. ¿Piensas enseñarme otra lección?, inquirió. El tono de su voz indicaba que estaba más que dispuesto a aceptar el reto. Sus palabras hirieron profundamente a Drizzt, que recordó su último enfrentamiento con el bárbaro, motivado por el tratamiento que éste había dado a Catibrie 7 años atrás en Mithril. Habían luchado encarnizadamente, y el Drow había resultado vencedor. Y recordó también su primera pelea contra Wulfgar, cuando Bruenor había capturado al muchacho, y lo había llevado al clan enano en el Valle del Viento Helado después de que los bárbaros hubieran intentado asaltar 10 ciudades. Bruenor había encargado a Drizzt que entrenara al muchacho para ser un guerrero, y aquellas primeras lecciones habían resultado especialmente dolorosas para el joven y excesivamente orgulloso bárbaro. Pero no era este el enfrentamiento al que el Drow se refería ahora. Me refiero a la primera vez que luchamos juntos codo a codo contra un enemigo real, explicó. Los ojos de Wulfgar se entrecerraron mientras reflexionaba sobre aquel recuerdo, un atisbo de su amistad con Drizzt que se remontaba a muchos años atrás. Big Green y los Berberis, le recordó el Drow. Tú y yo, y Genuibar cargando contra una guarida repleta de gigantes. La cólera se desvaneció del rostro del otro, que esbozó una poco frecuente sonrisa, y asintió. Todo un tipo duro era Big Green, siguió Drizzt. ¿Cuántas veces herimos a aquel monstruo? Hizo falta un último golpe tuyo para hundir la daga. Eso fue hace mucho tiempo, lo interrumpió Wulfgar. No consiguió mantener la sonrisa, pero al menos no volvió a sumergirse en su explosiva cólera, sino que encontró una vez más un nuevo equilibrio, parecido a la actitud indiferente que había adoptado al inicio de este viaje. Pero, ¿lo recuerdas?, insistió Drizzt. La sonrisa se extendió por su negro rostro, y sus ojos de color espliego mostraron un delator brillo. ¿Por qué?, hizo intención de preguntar Wulfgar, pero se interrumpió, y se quedó mirando con atención a su amigo. No había visto a Drizzt en aquel estado de ánimo desde hacía mucho tiempo, desde mucho antes de su fatídico combate con la doncella de la reina demonio Yotaya en Mithril. Era un reflejo del Drizzt de la época anterior a la misión para reclamar el reino enano, una imagen del Drow de aquellos tiempos en que Wulfgar sinceramente creía que la temeridad del Drow no tardaría en colocarlos a él y a su amigo en una situación de la que no podrían escapar. A Wulfgar le gustó la imagen. Tenemos a unos cuantos gigantes preparándose para emboscar viajeros en el camino, explicó el Drow. Nuestra marcha será más lenta fuera del valle, ahora que hemos aceptado acompañar a Maese Camlaine. Me da la impresión de que un viajecito adicional para ocuparnos de estos peligrosos merodeadores no estaría mal. Fue el primer signo de entusiasmo en los ojos del bárbaro que Drizzt había detectado desde que habían vuelto a reunirse en la cueva de hielo tras la derrota de Errtu. ¿Has hablado con los otros?, quiso saber él. Solo tú y yo, explicó Drizzt. Y Genuibar, desde luego. No le gustaría que la dejáramos fuera de la diversión. La pareja abandonó el campamento bien entrada la noche, tras esperar a que Catibrie, Regis y Bruenor estuvieran bien dormidos. Con el Drow a la cabeza, que no tenía la menor dificultad para ver bajo el estrellado cielo de la tundra, regresaron directamente al punto en el que se cruzaban los rastros del gigante y de la carreta. Allí, Drizzt introdujo la mano en una bolsa, sacó la figura de Onise de la pantera, y la depositó con devoción en el suelo. «¿Ven a mí?», Genuibar llamó en voz baja. Apareció una neblina, que se arremolinó alrededor de la figura,
tornándose más y más espesa, ondulando y girando al tiempo que adoptaba la forma de la enorme pantera. Fue adquiriendo solidez, y de improviso ya no había una neblina que envolvía a la imagen de Onice, sino la pantera misma. Genuibar levantó la cabeza para mirar a Drizzt con unos ojos que mostraban una inteligencia muy superior a la que daba a entender su forma de felino. Drizzt señaló el rastro del gigante, y Genuibar comprendió al instante, y se puso en marcha para guiarlos. En cuanto abrió los ojos, supo que algo no iba bien. El campamento estaba en silencio, con los dos guardas del mercader sentados sobre el pescante de la carreta, conversando en silencio. Catibrie se incorporó sobre los codos para examinar mejor la escena. El fuego se había ido consumiendo, pero todavía desprendía luz suficiente para proyectar las sombras de los sacos de dormir. El que estaba más cerca era Regis, hecho un ovillo tan cerca del fuego que a la joven le sorprendió que las llamas no hubieran prendido en él. El montículo que era Bruenor se encontraba un poco más atrás, justo donde Catibrie había dado las buenas noches a su padre adoptivo. La mujer se arrodilló y estiró el cuello, pero no pudo localizar dos formas concretas entre los durmientes. Hizo intención de ir hacia Bruenor, pero cambió de idea y fue hacia Regis. El Alfling siempre parecía saber. Una suave sacudida no consiguió más que arrancarle un gemido, y hacer que se enroscara más sobre sí mismo. Una sacudida más violenta, y llamarlo por su nombre, solo consiguió que escupiera unas cuantas maldiciones, y se enroscara todavía más. Catibrie le asestó una patada en el trasero. Protestó él en voz alta, alzándose bruscamente. ¿A dónde fueron? Preguntó la joven. ¿Qué es lo que sucede, muchacha? Dijo la voz somnolienta de Bruenor, a quien el grito de Regis había despertado. Drizzt y Wulfgar han abandonado el campamento, explicó ella, y volvió la penetrante mirada hacia Regis. ¿Por qué tendría que saberlo? Protestó este, encogiéndose bajo el escrutinio, pero Catibrie ni siquiera parpadeó. Regis miró a Bruenor en busca de apoyo, pero descubrió que el medio desvestido enano se aproximaba, al parecer tan inquieto como la muchacha, y a todas luces dispuesto, como ella, a dirigir su ira contra el Alfling. Drizzt dijo que regresarían junto a nosotros, y la caravana, mañana, o tal vez pasado, admitió el Alfling. ¿A dónde fueron? Exigió Catibrie. Regis se encogió de hombros, pero ella lo sujetaba ya por el cuello de la camisa, y lo obligaba a incorporarse antes siquiera de que acabara de realizar aquel gesto. ¿Piensas jugar otra vez a esto?, inquirió la mujer. A buscar a Kierstad, y disculparse, diría yo, repuso el Alfling. Se lo merece. Está muy bien que el muchacho sienta la necesidad de disculparse, comentó Bruenor. Al parecer satisfecho con aquello, el enano se encaminó de vuelta a su saco de dormir. Catibrie, sin embargo, siguió sujetando a Regis con fuerza mientras meneaba la cabeza. No tiene ese sentimiento, dijo, arrastrando de nuevo al enano a la conversación. ¿No ahora? Y no es ahí a donde han ido. Se acercó más a Regis al tiempo que lo decía, aunque lo soltó. Tienes que decírmelo, siguió con calma. No puedes jugar a este juego. Si vamos a recorrer juntos la mitad de Faerûn, necesitamos un poco de confianza entre nosotros, y tú no te la estás ganando. Fueron tras los gigantes, farfulló el otro. No podía creer que lo hubiera dicho, pero tampoco podía negar la lógica del argumento de la mujer ni la expresión lastimera de sus hermosos ojos. Maldición, bufó Bruenor, golpeando el pie descalzo contra el suelo, y haciéndolo con tanta fuerza que sonó como si llevara las botas puestas. Por los sesos de un primo orco de cabeza puntiaguda. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? ¿Por qué me habríais hecho ir?, arguyó Regis, pero su voz perdió el tono enojado cuando Catibrie se colocó justo frente a su cara. Siempre pareces saber demasiadas cosas, y contar muy pocas, gruñó ella. Como cuando Drizzt abandonó Mithril. Solo escucho, respondió él, encogiéndose de hombros. Vístete, indicó la mujer al Alfling, que se limitó a contemplarla incrédulo. ¿Ya la oíste?, rugió Bruenor. ¿Queréis salir ahí fuera?, preguntó Regis, señalando el negro vacío que era la tundra en plena noche. ¿Ahora? No será la primera vez que arranco a ese condenado elfo de la boca de un yeti de la tundra, resopló el enano, encaminándose a su saco de dormir. Gigantes, corrigió Regis. Aún peor,
Entonces, rugió Bruenor más fuerte todavía, despertando al resto del campamento. Pero no podemos irnos, protestó el Alfin, indicando a los 3 mercaderes, y a sus guardas. Prometimos protegerlos. ¿Y si los gigantes nos persiguen? Aquello hizo aparecer una expresión preocupada en los rostros de los 5 miembros del grupo de comerciantes, pero Catibrie ni siquiera parpadeó ante la ridícula idea. Se limitó a seguir, mirando con dureza a Regis, y a sus posesiones, incluida la nueva masa rematada con un unicornio que uno de los herreros de Bruenor había forjado para él, un hermoso objeto de mitril y acero negro con zafiros azules engastados en los ojos. Con un profundo suspiro el Alfin se pasó la túnica por encima de la cabeza. Se pusieron en marcha en menos de una hora, y siguieron el rastro hasta el punto donde se cruzaban las huellas de la carreta y del gigante, y ahora las del Drow y el bárbaro, aunque les costó más que a estos encontrarlo, ya que carecían de la aguda visión nocturna de Drizzt. Era cierto que Catibrie llevaba un aro mágico que le permitía ver en la oscuridad, pero no era una vigilante, y no podía igualar los agudos sentidos y el entrenamiento recibido por Drizzt. Bruenor se inclinó sobre el suelo para olfatear la tierra, y luego los condujo a través de la oscuridad. Seguro que acabaré engullido por yetis emboscados, refunfuñó Regis. Dispararé alto, entonces respondió Catibrie, sacando su mortífero arco, por encima del vientre. De este modo no tendrás ningún agujero cuando te saquemos de su interior. Desde luego, Regis siguió refunfuñando, pero mantuvo la voz más baja, para que Catibrie no pudiera oírlo con claridad, y dedicarle nuevas y sarcásticas respuestas. Pasaron las horas de oscuridad que precedían al amanecer, avanzando a tientas por las rocosas estribaciones de la columna del mundo. Wulfgar se quejó varias veces de que debían de haber perdido el rastro, pero Drizzt confiaba en Guenhwyvar, que no dejaba de aparecer por delante de ellos, una sombra más oscura que se recortaba en el cielo nocturno, en lo alto de los pedregosos montículos. Justo después de amanecer, mientras avanzaban por un sinuoso sendero de montaña, la fe del Drow en la pantera se vio recompensada cuando los 2 compañeros encontraron una clara pisada, la huella de una bota enorme, en una depresión fangosa del camino. Nos lleva una hora, no más, explicó Drizzt, examinando la huella. Volvió la cabeza para mirar a Wulfgar, y sonrió de oreja a oreja, los ojos de colores pliegos centelleantes. El bárbaro, ansioso de una buena pelea, asintió. Guiados por Guenhwyvar, siguieron ascendiendo hasta que, por encima de ellos, el terreno pareció desaparecer de repente, y el sendero murió ante una pared vertical. Drizzt se adelantó el primero, de sombra en sombra, y, cuando estuvo seguro de que el camino estaba despejado, indicó a su compañero que lo siguiera. Habían llegado a la ladera de un desfiladero, un barranco profundo y escarpado bordeado por los 4 lados por elevaciones montañosas, aunque la barrera situada a su derecha, al sur, no era total, y ofrecía una salida del valle. En un principio, supusieron que el campamento de los gigantes debía de encontrarse allí abajo en el barranco, oculto entre las rocas. Pero entonces Wulfgar distinguió una fina columna de humo que se elevaba justo detrás de una pared de rocas en la ladera del farallón que se alzaba casi enfrente de ellos, a unos 50 metros de donde se encontraban. Drizzt trepó a un árbol cercano, para obtener un mejor punto de vista, y no tardó en confirmar que se trataba del campamento de los gigantes. 2 monstruos estaban sentados al amparo de las rocas, comiendo. El Drow inspeccionó el terreno. Podía rodearlos, y también Guenhwyvar, sin descender al valle. ¿Puedes alcanzarlos con tu martillo desde aquí?, preguntó a Wulfgar. El bárbaro asintió. Ayúdame a entrar, entonces indicó el Drow, y, con un guiño, se alejó por la izquierda, dirigiéndose al saliente del farallón para avanzar con cautela por la pared. También Guenhwyvar se puso en marcha, eligiendo una ruta que discurría por encima de la tomada por Drizzt a lo largo del talud. El elfo oscuro se movía como una araña de una repisa a otra, en tanto que la pantera avanzaba por encima de él en una serie de potentes saltos, recorriendo 6 metros con cada salto. Asombrosamente, al cabo de media hora el Drow había dejado atrás la pared norte para rodear la cara este y encontrarse a menos de 6 metros de los desprevenidos gigantes. Hizo una señal en dirección a Wulfgar, fijó los pies firmemente, y aspiró con fuerza. Para evitar que lo descubrieran, se había acercado un poco por debajo del nivel de la repisa y la pared rocosa,
y ahora calculaba la corta carrera que tenía que realizar, y la distancia del salto hasta la repisa donde se encontraban los gigantes. No quería usar las manos en el aterrizaje posterior al salto, pues prefería aparecer con las dos cimitarras desenvainadas y listas. Decidió que podía conseguirlo, de modo que alzó la vista hacia Genuibar. El felino estaba postado en un saliente a unos 10 metros por encima de los gigantes. Drist abrió la boca en un silencioso remedo de rugido. La enorme pantera respondió, solo que su rugido no fue en absoluto silencioso. Retronó en las paredes rocosas, atrayendo la atención de los gigantes, y de cualquier otra criatura a kilómetros de distancia. Con un alarido, los gigantes se incorporaron de un salto. El drow corrió en silencio por la repisa, y saltó hasta ellos. Invocando a Tempus en voz alta, el dios de la guerra bárbaro, Wulfgar alzó a Egisfan, pero vaciló, atormentado por el sonido de aquel nombre. El nombre de un dios que había adorado en el pasado, pero al que no había rezado durante muchos años. Un dios que lo había abandonado en las profundidades del abismo. Oleadas de confusión mental lo invadieron, aturdiéndolo, y lo proyectaron de nuevo hacia aquel horrible lugar donde reinaba la oscuridad de Ertu. Y dejaron a Drist terriblemente desprotegido. Habían utilizado tanto la intuición como los rastros que podían localizar, pues, si bien Catibrie podía ver bien en la oscuridad, su visión nocturna no podía equipararse a la del drow, y Bruenor, aunque muy hábil en el rastreo, no podía igualar la destreza de Genuibar. Aún así, cuando oyeron el rugido de la pantera, resonando en las rocas a su alrededor, supieron que iban por el buen camino. Echaron a correr, y el retumbante paso de Bruenor rivalizó con las largas y elegantes zancadas de Catibrie. Regis no intentó alcanzarlos, y ni siquiera intentó seguir el mismo camino. En tanto que Bruenor y la mujer salían disparados directamente hacia el punto del que provenía el rugido, Regis se desvió al norte, para seguir un sendero más accesible que ascendía poco a poco. Al halfling no le entusiasmaba la idea de meterse en más peleas, mucho menos contra gigantes, pero realmente deseaba ayudar. Y a lo mejor encontraría un lugar estratégico desde el que pudiera gritar instrucciones a sus amigos. Tal vez podría hallar un lugar desde el que lanzar piedras, y era un tirador muy bueno, a una distancia segura de los gigantes. Puede que encontrara el tronco de un árbol, se dijo el halfling un poco distraído mientras doblaba una curva a toda velocidad y chocaba contra un macizo tronco. No, no era un tronco, comprendió enseguida Regis. Los árboles no calzaban botas. Dos gigantes se levantaron en respuesta al rugido de Genuibar. Dos gigantes detectaron la repentina aparición de un elfo drow que saltaba hacia ellos. Drist calculó y dirigió el salto con gran tino, y consiguió aterrizar en la repisa con suavidad sin perder el equilibrio. Pero no había contado con que lo estarían esperando dos adversarios. Había esperado que el lanzamiento de Wulfgar derribara a uno, o al menos distrajera al monstruo el tiempo suficiente para que él pudiera encontrar un buen lugar en el que iniciar la lucha. Improvisando con rapidez, el drow hizo uso de sus naturales poderes mágicos, aunque pocos le quedaban tras tantos años en la superficie, e hizo aparecer un globo de impenetrable oscuridad. Lo concentró en la pared posterior a 3 metros del suelo, de modo que obstruyera la visión de los monstruos, pero, puesto que el radio del globo era igual a la altura de Drist, dejaba la parte inferior de las piernas de los gigantes a la vista del drow. Atacó con energía y rapidez, deslizándose agachado al tiempo que lanzaba mandobles a diestro y siniestro con las dos cimitarras, Centella y la recién bautizada Muerte Helada. Los gigantes asestaron puntapiés y patearon el suelo, se agacharon y agitaron los garrotes frenéticamente. Pero, aunque tenían tantas probabilidades de golpearse el uno al otro como de acertar al drow, un gigante podía resistir, sin demasiados problemas, el golpe asestado por el garrote de otro. Drist no podía. Maldito Ertu. Cuántas maldades había padecido. Cuántos ataques a su cuerpo y espíritu. Sintió de nuevo las pinzas de Bismatek cerrándose alrededor de su cuello. Sintió el dolor sordo de los fuertes puñetazos mientras Ertu lo golpeaba caído sobre la inmundicia. Y luego el agudo aguijonazo del fuego cuando el demonio lo arrastró hacia las llamas que envolvían siempre su horrible figura. Y percibió el contacto, suave y seductor, del súcubo, posiblemente el atormentador más terrible de todos. Y ahora, su amigo lo necesitaba. Wulfgar lo sabía,
escuchaba el fragor del combate. Tendría que haberlo iniciado él, lanzando a Aegisfan. Debería haber desconcertado a los gigantes, tal vez eliminando incluso a uno de ellos. Lo sabía y deseaba, con desesperación, ayudar a su amigo. Y sin embargo, sus ojos no contemplaban la lucha entre Drizzt y los gigantes. Volvían a contemplar los remolinos de la prisión de Errtu. «Maldito seas», chilló el bárbaro, y creó un muro de la cólera más violenta, en un intento de cerrar el paso a las visiones mediante la furia pura. Era con mucho el mayor gigante que Regis había visto en su vida, con una altura de 6 metros, y tan ancho como edificios que Regis había llamado su hogar en el pasado. El halfling contempló su nueva masa, su deplorablemente diminuta masa, y dudó que pudiera provocar ni una magulladura en el gigante. Luego alzó la vista para contemplar cómo el monstruo se inclinaba más, al tiempo que una enorme manasa, una mano lo bastante grande para atrapar al halfling y hacerlo trizas, se dirigía hacia él. «Un pequeño aperitivo», dijo la enorme criatura en un tono de voz sorprendentemente suave para alguien de su raza. «No es gran cosa, claro, pero algo es mejor que nada». Regis aspiró hondo, y, sintiendo como si fuera a desvanecerse, se llevó la mano al corazón, y percibió un bulto familiar junto a la clavícula. Introdujo la mano en la túnica, y sacó una piedra preciosa, un gran rubí que pendía de una cadena. «Es muy bonito, ¿no crees?», preguntó tímidamente. «Creo que prefiero a mis roedores en forma de puré», respondió el gigante, y su pie se alzó, al tiempo que Regis se echaba a correr con un chillido. Una única zancada colocó el otro pie del gigante frente a él, y ya no le quedó ningún lugar al que huir. Drizzt rodó por encima de una pierna de gigante que descargaba una patada. Encogió el hombro al golpear contra la piedra, y se incorporó ágilmente otra vez, para cambiar de dirección, y hundir la refulgente centella en la inmensa pantorrilla. Aquello provocó un alarido de dolor, y acto seguido, se escuchó otro aullido. Era Wulfgar. La maldición del bárbaro fue seguida por una explosión de piedra cuando algo un aliviado Drizzt imaginó que se trataba de Aegisfan, fue a estrellarse, con violencia contra el farallón. El proyectil rebotó en la pared de piedra, y salió despedido por los aires, donde el drow se dio cuenta de que se trataba de una roca arrojada por el otro gigante, sin duda, y no del martillo de guerra. Para desgracia de Drizzt, uno de los gigantes se apartó lo suficiente sobre la repisa para ver al otro lado del globo de oscuridad. «¡Ah, negra rata!», gritó, levantando su garrote. Guenhwyvar efectuó un salto de 9 metros desde el lugar donde estaba posada para ir a caer sobre los hombros del monstruo que se inclinaba, una masa de casi 300 kilos con garras aceradas y colmillos desgarradores. Cogido por sorpresa, el gigante perdió el equilibrio y cayó por encima del muro de piedra, arrastrando a la pantera con él. Drizzt, que esquivaba en aquel momento otra insistente patada, lanzó un grito de advertencia al felino, pero tuvo que girarse otra vez para concentrarse en el monstruo restante. Mientras el gigante caía al vacío, Guenhwyvar volvió a saltar, lanzándose en dirección al peñasco donde se encontraba Wulfgar, peleando contra sus demonios mentales. El felino chocó violentamente contra el saliente, muy por debajo del bárbaro, y se aferró allí con desesperación, magullada y temblorosa, mientras el gigante proseguía su descenso, rebotando en la pared. El monstruo cayó más de 30 metros antes de detenerse, magullado y gimoteante, sobre un saliente de piedra. Otra explosión sacudió la repisa donde Drizzt combatía contra el gigante, y luego una tercera. El repentino estruendo consiguió por fin arrancar a Wulfgar de sus sombríos recuerdos, y el bárbaro descubrió a Guenhwyvar luchando por sujetarse al extremo de la repisa, sin otra cosa que el vacío por debajo de ella hasta llegar al fondo del barranco. El hombre vio el globo de oscuridad de Drizzt, y de cuando en cuando un centelleo de luz azulada cada vez que el drow lanzaba la cimitarra a toda velocidad por debajo del globo, pero por encima del muro de piedra que cerraba el paso. Distinguió la erguida cabeza del gigante, y apuntó bien. Pero entonces otro pedrusco se estrelló contra la pared de la escarpadura, y rebotó en la piedra para ir a parar justo contra el costado del gigante, que se dobló sobre sí mismo dentro de la zona de oscuridad. Y enseguida otro golpeó la pared justo por debajo de donde se encontraba Wulfgar, y casi consiguió derribarlo. El bárbaro localizó a los lanzadores, otros 3 gigantes que se hallaban en un saliente algo más abajo, y a la derecha, bien ocultos tras una barrera de rocas, y probablemente con una cueva a sus espaldas.
El tercero arrojó su peñasco en dirección a Wulfgar, y el bárbaro tuvo que arrojarse a un lado para evitar ser aplastado. Se puso en pie y tuvo que volver a gatear cuando otras dos rocas se precipitaron contra él. Con un rugido a ningún dios, sino tan solo un rugido primitivo, Wulfgar levantó a Aegisfam por encima de su cabeza y devolvió la andanada. El poderoso martillo de guerra voló por los aires, girando sobre sí mismo, y golpeó la roca justo delante de los agazapados gigantes. Con un atronador repique, el martillo desprendió un buen pedazo de la pared de piedra. Los gigantes se alzaron boquiabiertos, a todas luces impresionados por los daños que el arma había ocasionado en la roca, y, cuando se movieron, lo hicieron para gatear unos sobre otros en un intento de hacerse con el arma. Pero Aegisfam desapareció, y cuando, gracias a su magia, regresó a la mano de Wulfgar, el bárbaro pudo ver a los tres gigantes desperdigados por todo el repecho y al descubierto. Catibrie y Bruenor llegaron al borde del cañón, por el mismo lado que lo había hecho Wulfgar, pero algo más al sur, a mitad de camino entre el bárbaro y los tres gigantes. Llegaron a tiempo de ver el siguiente lanzamiento de Aegisfam. Uno de los gigantes consiguió retroceder a tiempo por encima del protector muro, y un segundo lo seguía cuando el martillo de guerra se estrelló contra él y lo derribó contra la espalda del tercero. No obstante la potencia del golpe, este no mató al monstruo, ni tampoco lo hizo la plateada flecha mágica que Catibrie disparó contra Ulmaril y que se hundió en la espalda del mismo gigante. Vaya, vosotros dos os vais a quedar con toda la diversión. Refunfuñó Bruenor alejándose a saltos hacia el sur, en busca de un modo de llegar hasta los gigantes. Voy a tener que hacerme un arco para enanos. ¿Un arco?, inquirió la mujer con escepticismo mientras colocaba otra flecha. ¿Cuándo aprendiste a trabajar la madera? Mientras la muchacha finalizaba su tarea, Aegisfam volvió a pasar, junto a ellos, girando sobre sí mismo, y Bruenor lo señaló enfáticamente. Arco para enanos, explicó con un guiño antes de alejarse corriendo. Aunque heridos, los tres gigantes consiguieron reagruparse. El primero hizo su aparición, sosteniendo una roca enorme por encima de la cabeza. La siguiente flecha de Catibrie se hundió profundamente en la piedra, hendiéndola de parte a parte, y las dos mitades resbalaron y fueron a caer sobre la cabeza del gigante. La segunda bestia hizo su aparición al instante, y arrojó un proyectil en dirección a la mujer, pero con pésima puntería, aunque consiguió agacharse a tiempo de esquivar la veloz flecha de esta. La saeta se hundió con fuerza en la pared del farallón. El tercer gigante lanzó su proyectil contra Wulfgar justo cuando el martillo regresaba a la mano del bárbaro, y este tuvo que arrojarse al suelo otra vez para evitar verse aplastado. No obstante, la roca rebotó en la pared trasera con un ángulo inesperado, y asestó a Wulfgar un doloroso golpe en la cadera. Al levantar los ojos hacia él, Catibrie descubrió que el hombre tenía un problema mayor aún, pues detrás de, en la pared norte y bastante más arriba, se alzaba otro gigante, y este era enorme, y sostenía una piedra sobre la cabeza que parecía capaz de arrastrar con ella no solo al bárbaro, sino también la repisa sobre la que se encontraba. Wulfgar, chilló Catibrie para advertirle, creyendo que su amigo no tenía escapatoria. Drizzt no había presenciado el intercambio de proyectiles, aunque sí había disfrutado de un respiro en sus regates y mandobles para comprobar que Genuibar se encontraba bien. La pantera había conseguido llegar a la repisa inferior, y, aun cuando evidentemente estaba herida, parecía más enojada por el hecho de no poder regresar con facilidad a la batalla. Los puntapiés del gigante eran más lentos ahora, a medida que el monstruo se agotaba, y los cortes en las piernas se multiplicaban. El único problema al que se enfrentaba ahora, el Velozdrú, era asegurarse de no perder el equilibrio en medio del creciente charco de sangre. En ese preciso instante, escuchó el grito de Catibrie, y se sobresaltó de tal manera que redujo demasiado la velocidad de sus movimientos. La bota del gigante lo alcanzó entonces de pleno, y lo envió dando una voltereta al otro extremo del saliente, más allá de los límites del globo de oscuridad. Drizzt se incorporó inmediatamente, sin hacer caso del terrible dolor, y trepó por la pared rocosa hasta unos 4 metros de altura antes de que el gigante se inclinara hacia adelante, convencido de que su presa todavía seguía en el suelo. El drow saltó sobre los hombros del monstruo, y sujetó las piernas alrededor de su cuello al tiempo que hundía simultáneamente ambas cimitarras en los rabillos de sus ojos.
con un feroz aullido. Su adversario se irguió, y alzó las manos en dirección al motivo de su dolor, pero el Drow fue demasiado veloz para él. Rodó por la espalda del gigante, y, tras aterrizar ágilmente sobre los pies, corrió veloz hacia el borde del saliente, y saltó hasta la rocosa barricada. El gigante se palmeó los ojos desgarrados, cegado por los cortes y la sangre. Agitando las manos frenético, se volvió en dirección al ruido que producían los movimientos del Drow, y se lanzó al frente para atraparlo. Pero Driss ya había desaparecido, rodeando al gigante, para luego atacar desde atrás, y aguijonearlo con fuerza para obligar al contrincante a seguir adelante, y finalmente hacerle perder el equilibrio. Entre aullidos de dolor, el gigante intentó volverse, pero aquello solo consiguió que el Drow atacara con renovadas energías, y clavara las dos cimitarras en la barbilla de la agachada criatura. El gigante quiso huir retrocediendo, pero se precipitó en el vacío. Wulfgar giró en redondo al oír el grito de Catibrie, pero no tenía tiempo de atacar primero ni de echarse a un lado. La mujer levantó el arco, y apuntó, pero el enorme gigante fue el primero en moverse. La roca pasó volando junto a Wulfgar, Catibrie y Bruenor, en dirección a la repisa situada al sur. Tras un corto rebote contra la barrera de piedra, golpeó a un gigante en el pecho, y lo lanzó hacia atrás, y contra el suelo. Bajando la mirada hacia la flecha montada en el arco, una atónita Catibrie distinguió a Regis cómodamente sentado en el hombro del gigante. «Rata miserable», musitó la mujer en voz apenas perceptible, realmente impresionada. Ahora, los tres gigantes, Wulfgar y Catibrie, volvieron su atención hacia el saliente inferior. Flechas veloces como rayos salieron disparadas una tras otra, acompañadas por el lanzamiento de Aegisfan, y el atronador estampido de un gigantesco canto rodado arrojado por el gigante. La tremenda fuerza de la andanada no tardó en dejar a los tres gigantes atontados y acurrucados en busca de protección. Aegisfan hirió a uno en el hombro cuando intentaba huir ladera abajo por un sendero oculto. La fuerza del martillazo hizo que el gigante girara sobre sí mismo a tiempo de ver el centelleante vuelo de la siguiente flecha antes de que ésta se hundiera en su repulsivo rostro. Se desplomó hecho un ovillo. Apareció entonces un segundo gigante, con una roca alzada para lanzarla, pero recibió todo el impacto de una piedra contra el pecho, y salió despedido por los aires. El tercero, malherido, permaneció agazapado tras el muro, sin atreverse siquiera a reptar los 4 metros que lo separaban de la entrada de la cueva situada en la pared que tenía detrás. Con la cabeza agachada, no vio al enano que se apostaba en la repisa situada justo encima de él, aunque sí levantó la mirada cuando oyó el rugido emitido por Bruenor al saltar. El hacha del rey enano, enterrada profundamente en el cerebro del gigante, lucía una nueva muesca.